Hola a todos, me presento nuevamente. Mi nombre es José Luis Calleja Rivero. Soy médico internista con un magíster en bioética y un doctorado en ciencias médicas. Y como les he comentado, bueno, con varios diplomados en el área básicamente de investigación clínica, neurología clínica y también en el área de los medicamentos, de los cuales parte de mi formación, todo el área de medicamentos, la fui desarrollando y la potencié en mi pasada, que estuve cuando estuve laborando en el Instituto de Higiene, al cual estoy eternamente agradecido por todas sus enseñanzas, por todo ese aprendizaje del cual me honra seguir apoyando y colaborando para dejar siempre en alto una gran institución reconocida no solamente a nivel del país, sino de toda Latinoamérica y del mundo, ¿no? Por ser pionera como entidad reguladora en toda la región. Les recuerdo que estuvimos conversando sobre lo que es filosofía del medicamento, ¿okay? El desarrollo desde el punto de vista de las bases de la filosofía científica, para ser más específico, y luego en segundo término estuvimos conversando sobre la farmacología clínica, también un esbozo de lo que es la farmacología clínica. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo por las próximas semanas, 6 semanas, de las cuales están divididas en dos grandes temas. Uno es el de los ensayos clínicos que vamos a conversar hoy y el otro va a ser el de la terapéutica razonable. Este tema de los ensayos clínicos lo vamos a ver en tres partes. Es muy extenso, complejo y, y pretendemos estar en estas 3 semanas al menos incentivarlo e iniciarlo en el tema de los ensayos clínicos y tener ustedes la oportunidad, por supuesto, de ir profundizando, tener estas bases conceptuales para que luego vayan profundizando y, si es posible, comiencen y empiecen a desarrollar ensayos clínicos o, en su defecto, también aprender a hacer evaluaciones y gestiones de ensayos clínicos. Permite, voy a compartir con ustedes la presentación. Bueno, como les estoy comentando, el tema lo hemos dividido en tres partes. La de hoy va a ser básicamente hablar de las definiciones, la parte conceptual, algo de la historia y, por supuesto, la clasificación de los ensayos clínicos. Es decir, y tiene que ver un poco de los factores que hay de clasificación, que hay muchas, hay diversidades, pero es básicamente para entrar un poco en los conceptos que vamos a ver más adelante, que es en la segunda parte, que tiene que ver con el diseño y la metodología de un ensayo clínico, ¿okay? Como algo fundamental. Y también vamos a revisar algunos aspectos éticos, pero no del todo, sino nos vamos a hacer mucho énfasis en la elaboración del consentimiento informado, en los elementos que debe tener un consentimiento informado y las responsabilidades que implica para llevar a cabo un ensayo clínico. Y por último, todo lo que tiene que ver ya no solamente con el core del ensayo clínico, la metodología, sino es todo el protocolo del ensayo clínico, y aparte de tener algunas herramientas que ya existen de la evaluación de este protocolo, también, por supuesto, sobre cómo vamos a gestionar y cómo vamos a hacer un seguimiento de todos los que son los ensayos clínicos. Entonces, vamos a continuar. Y como ya hemos conversado anteriormente, recuerden que siempre me gusta llevar un orden, siguiendo el orden, obviamente, la filosofía para estos temas, y es el orden siguiendo lo que es la lógica y, por supuesto, la semántica y lo que tiene que ver con la epistemología. Y para eso les traigo uno de los primeros conceptos que hay, que es de investigación y sobre todo el área científica, ¿ok? Y, por supuesto, el concepto de estudio. Para el primero estamos utilizando al profesor Hernández Sampieri, recuerden, mexicano, ¿ok? Del cual realmente no puedo negar que es un libro de referencia para todo lo que tiene que ver con metodología e investigación. Hace más de 30 años, obviamente, lo utilizaba para estudiar. Claro, habían otros libros, de otros textos, ¿ok? Que en su momento tuve la oportunidad de desarrollar.
de tenerlo. Y luego, cuando me corresponde ya ser docente en metodología y seguir asesorando varias tesis, por supuesto lo seguí utilizando como una buena fuente, ¿no?, de referencia. Existen otros más, de algunos locales, pero siempre lo tengo en el recuerdo, y disculpen que obviamente tengo un sesgo solamente para presentar al profesor Hernández Sampieri. Lo cierto que él habla de investigación científica, ¿ok?, como esa actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva. Fíjense que dice que es reflexiva, sistemática y metódica, ¿ok? Esto quiere decir que esa actividad de búsqueda, que realmente se refiere a investigación, recuerden que investigación tiene una raíz que es su raíz latina, ¿ok?, donde se refiere a la búsqueda, ¿ok?, al buscar huellas, ¿ok?, y a esa indagación que vamos a hacer. Cuando esa indagación, esa búsqueda, se caracteriza por tener una reflexión, hacerlo sistemático y metódica, ya eso va a tener una característica de hacer ciencia científica. Es decir, yo puedo hacer investigaciones que no sean científicas. Ejemplo, una investigación policial, pericial, una investigación periodística, a veces tiene algunas características de cientificidad que se le da, por cierto, a estas instituciones, pero no necesariamente tiene que cumplir con el canon que es el de la científica, que aparte de ser reflexiva, sistemática y metódica, tiene por finalidad, en este caso la científica, el obtener conocimiento y solucionar problemas. ¿Ok? Científicos, filosóficos y empíricos técnicos. Y que todo esto se hace a través de un proceso. Entonces, toda investigación que se llame seriamente investigación o búsqueda o indagación, al ser reflexiva, sistemática y metódica, obviamente ya está teniendo las características. Pero cuando el objetivo es la obtención del conocimiento y solucionar problemas de índole científico, filosófico o hasta técnicos, ¿ok?, ya hablamos de investigación científica. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Sencillamente profundizando, corroborando lo que ya existe. Esto es muy importante. No, no hay verdades, obviamente, eternas. Y como no son eternas, y la ciencia menos aún, sencillamente tenemos que estar corroborando lo que existe, ¿no?, como un principio de falsedad, y estar haciendo esta corroboración. O sencillamente estar creando uno nuevo, ¿no? Y todos ya sabemos todas las revoluciones que han existido en relación a la ciencia y los avances. Dentro de los últimos autores, ya saben, en uno tenemos que mencionar a Popper, en este otro, obviamente, en la revolución de los paradigmas de Kuhn, ¿ok? O sencillamente también nos permite estos desarrollos invalidar lo que ya está en vigencia, ¿ok? Porque existen otras cosas. Y desde el punto de vista del concepto de estudio, fíjense que traigo literalmente lo que dice la Real Academia Española, que habla del ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo. Fíjense, cuando uno habla de estudio y con esta parte conceptual, se puede diferenciar perfectamente de lo que es una investigación, ¿ok? Y tiene unos matices diferentes. A nosotros, y para que estén al tanto, así como el profesor Sampieri, Hernández Sampieri, habla indistintamente de investigación científica o estudio, nosotros también lo vamos a utilizar. En el fondo porque ya se ha internalizado, pero déjenme decirle que sí, comparto con muchos de los autores en relación a que es completamente diferente, y es importante en el uso del lenguaje que nos refiramos más a investigación científica y no hacer el símil con estudio, porque tiene otras características, ¿ok? Pero ya les digo que en la literatura está desarrollado, se puede hacer este cambio, ¿ok?, de palabras, pero no voy a profundizar en el análisis filosófico de los términos, pero podemos utilizarlo indistintamente, aunque cada vez toma más fuerza de que son otras cosas diferentes, ¿ok? Y en este orden de ideas, fíjense, vamos a hablar un poco de lo que ha sido el desarrollo histórico de la misma medicina. Vamos a colocarlo porque vamos a estar hablando de los ensayos clínicos, que obviamente donde más tiene cabida es en el área de la medicina, en el área de la salud. Y para eso vamos a utilizar la división que siempre ha existido en medicina, ¿ok?, o de la ciencia en general, sobre los aspectos teóricos y los aspectos prácticos, ¿ok?, para entender un poco de lo que se refiere a lo que es la investigación y cuándo empieza a incorporarse la investigación. Todos sabemos que la investigación ha existido desde que existe la humanidad. Obviamente es una particularidad que tiene el ser humano de estar indagando, de estar haciendo búsquedas, ¿ok? Al principio no eran unas formas tan sistemáticas, habían esbozos, pero cada vez toma más fuerza esto. Y volviendo al tema del desarrollo de lo que ha sido la medicina o la ciencia en general,
podemos hablar de que siempre al inicio lo dividíamos en dos grandes saberes, ¿no? Esto viene ya básicamente Aristóteles, los saberes teóricos y los saberes prácticos, ¿ok? Y dentro de los saberes teóricos, fíjense, tenemos algo muy particular. Recuerden que son varios, ¿no? Está la sofía, la sabiduría, está el nous, la inteligencia y por supuesto la episteme, que es la ciencia en general, donde ellos hablaban que este saber teórico básicamente de la construcción de teoría era de un carácter especulativo, ¿no? Un carácter especulativo de observación, contemplativo, muy característico de los griegos en su época, sencillamente por tener unas ideas una idea naturalista, un fundamento naturalista del mundo, ¿no? Esa concepción naturalista del mundo. Y así se construye la teoría y que sencillamente la puesta en práctica era con la mejor intención, ¿ok? Era a través de las doxas, a través de las opiniones que existían de las personas. Esta puesta en práctica. Fíjense que hablábamos de práctica y llevando la medicina, para ir haciendo énfasis en la medicina, la práctica clínica, la que se realizaba con seres humanos, es lo que se podía permitir. Y en términos aquí de investigación, no se hablaba de investigación sencillamente, directamente, sino que esto era una causa secundaria o una indirecta. Es decir, cuando yo construí una teoría y la iba a poner en práctica en seres humanos, es decir, hacer práctica clínica, per se, ¿ok? Por accidente, per accident, o en forma indirecta o secundaria, yo podía estar haciendo búsqueda de cosas, ¿ok? O creando algo, un conocimiento, pero era secundario en mi actividad para aliviar a esa persona que tenía algún problema de salud. Y eso sencillamente, fíjense que ya empiezan a aparecer esbozos de investigaciones, pero siempre era en una forma como el principio de doble efecto, para que lo entendamos un poco, que era secundario, no de entrada, ¿ok? Ya luego, fíjense que ya para los siglos después de la época de cuando surge la época del Renacimiento, pasamos la época medieval, que comienza también parte a desarrollarse sobre todo las teorías deterministas, racionales, ¿ok? Mecanicistas, muchos deterministas, ¿ok? Con los experimentos, vamos a hablar un poco de Galileo y bueno, y toda esa corriente que surgió por ahí por el siglo XVI, comenzaron el XV, XVI, ya empezaron a hablar, obviamente, de que ya esa teoría que hablaba de la concepción naturalista, que era en base a la especulación, se hablaba básicamente de que tenía que sustentarse en un experimento, ¿ok? Y cuando hablaban de un experimento, obviamente le dieron mucha fuerza, que las construcciones de la teoría que se basaban en experimentos tenían mucha fuerza y prácticamente eran eternas, ¿no? Y no se podían estar cuestionando. Tenía mucha fuerza el experimento. Y eso pasó mucho tiempo, obviamente, hasta casi el siglo pasado, de la fuerza que tenía el experimento. Ahora, para realizar la práctica, fíjense, seguíamos con lo mismo, la mejor intención, es decir, buscando el mejor beneficio, y nosotros lo que hacíamos era inferir o extrapolar, ya sea por analogía, por azar o sencillamente en los pacientes, en la parte clínica, en este caso, ¿ok? Lo que hacíamos era extrapolar todo lo que se iba realizando, ¿ok? Ya le digo por lo que se conseguía en ese experimento, ¿no? Si yo hacía algo en un ratón, en un animal, por decir algo, en un modelo, sencillamente yo decía, bueno, así funciona el ser humano y lo ponía en práctica. Pero fíjense, cuando hablamos de investigación, nuevamente aquí estamos hablando que este es algo directo y es algo secundario. La investigación clínica no estaba en esa forma diseñada o sistematizada como habíamos hablado inicialmente en la parte conceptual. Luego, más adelante, ya comenzando prácticamente los albores del siglo pasado, es que empieza a tomar mucha fuerza, claro, ahí el desarrollo, obviamente, de algunas otras ciencias, en eso las matemáticas, sobre todo las estadísticas. Ya vemos que nada es tan determinista y mecanicista, sino que trabajamos bajo incertidumbre, mucha incertidumbre y probabilidades, y de forma de que las teorías ya, si bien se siguen construyendo a través de experimentaciones, ¿ok? Que es lo que aporta el conocimiento, lo que habíamos hablado, ya van perdiendo esa fuerza y ese temple y cada vez son más humildes, ¿ok? Las teorías que se van construyendo. En el sentido de humildad, que no tiene esa fuerza sino que tiene que estarse demostrando permanentemente una teoría, y de aquí viene la debilidad que tiene el experimento. Pero algo que empieza a suceder, y es interesante el fenómeno a nivel de la práctica, que después tomó mucha fuerza, ya
en su concepción, bueno, prácticamente estamos llegando a mitad del siglo pasado, fíjense que es algo más recién, con la puesta en marcha de muchas investigaciones que empezaron a realizarse ya en forma directa, no indirecta, sino que se le pedía que la práctica clínica, si bien nosotros era la forma directa de llevar todo la parte teórica a la práctica en los seres humanos, en la parte clínica, aquí se estaba exigiendo de que no se puede hacer una práctica clínica si no está validada en la parte real. Es decir, empezamos a pensar de que ya no es algo secundario, sino que previamente debe haber una validación o una experimentación de lo que hacemos en la práctica, obviamente, para poder nosotros validarlo y así nuestra práctica clínica va a ser secundaria a después de haber pasado por el filtro de la actividad práctica obviamente validada. Y por eso se ha desarrollado, esto tiene los conceptos de la medicina basada en pruebas, ¿ok? Y también se ha conocido medicina basada en evidencia, que para la aplicación práctica ya es un deber y es exigible que previamente haya sido evaluada y haya sido validada, ¿ok? Para hacer una práctica clínica. Ya sí tenemos muchas prácticas que no están validadas, bastantes, otras que están en proceso y otras que están validadas, pero nuevamente esas que están validadas hoy, mañana pueden dejar de serlo. Y eso es lo que ha dado la medicina basada en evidencia. Todo este tiempo que me he tomado para desarrollar esto es para que entiendan un poco el nivel donde ha estado la investigación clínica, básicamente. Y siguiendo con lo que es, obviamente, esa validación, fíjense que se ha establecido hasta grados, ¿ok? O niveles de qué es lo que aporta más validez científica a la práctica que vamos a resaltar. Y de los tipos de investigación que empezaron a desarrollarse, que eran uno desde el punto de vista, vamos a decir, anecdóticos, ¿ok? Como el estudio de un caso o la descripción de un caso, a estudios de comunidades o estudios obviamente ya no descriptivos como los primeros que están en la base de este triángulo, sino estudios más analíticos como los estudios de cortes y casos de controles para asociación, surge el famoso ensayo clínico, que ya está dentro de los estudios experimentales. Es decir, los estudios clínicos podemos dividirlos sencillamente de aquí hacia abajo, ¿ok? Parte de la base de los estudios de corte hacia abajo como estudios que se observan. Y más arriba tenemos los estudios experimentales, dentro de ellos está el ensayo clínico. Y cuando yo reúno todos estos estudios, obviamente, puedo hacer una revisión sistemática, un metaanálisis, y eso le da mayor poder, mayor fuerza a lo que se está realizando y mayor evidencia para tomar una mejor decisión. Por eso es que este triángulo, que muchas veces lo vimos al inicio, cuando empezó todo este movimiento, ahora prácticamente se ha decapitado el vértice del triángulo, como lo pueden ver aquí a la derecha, y se mantiene el vértice del triángulo, y con una lupa, que es la que vamos a ver todos los estudios que me mencionaba anteriormente, pero fíjense, no en línea, sino ondulante, porque unas se interponen con otras, donde hacemos una forma sistemática la compilación de esto y por supuesto un análisis que si es análisis estadístico sería un metaanálisis para dar la mejor evidencia de lo que vamos a resultar. Bueno, para ir definiendo y ir cerrando un poco esta parte conceptual y de lo que ha sido este desarrollo, es recordar un poco de que todo estudio, que habíamos dicho que era el símil de investigación, que sea clínico, es aquel que se hace clínico. Ya habíamos definido esto en el tema de farmacología, es todo lo que se hace al lado de alguien, es decir, se hace con humano, es donde nos inclinamos, clínica de inclinarse sencillamente, y todo donde nosotros estamos al lado de, ok, inclinados o estamos trabajando con humanos, ya hablo de seres humanos, ok, completo, eso se llama estudio clínicos, ¿ok? Y los estudios clínicos, ya les había dicho, como he visto en esta pirámide, hay observacionales, hay experimentales. Y dentro de los experimentales, lo importante y lo que resalta es que es un estudio donde hay un control deliberado, fíjense, intencional, de la asignación de la intervención que vamos a realizar. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque tiene otro, y vamos a ver todo el desarrollo técnico y ético que tiene la importancia de un estudio experimental. ¿Por qué? Porque sencillamente a veces se diseñan estudios que lo llaman observacionales y se quiere pasar por alto de que no hay ninguna deliberación o no hay ninguna intención en asignar la intervención, sino que dicen que sencillamente se iba a hacer la intervención, no tuvo nada que ver, en este caso el investigador, con esa asignación y se ejecuta. Y así se quiere mostrar.
Hay que ser muy cuidadoso con esto y tenemos que aprender, y eso el tiempo lo va dando, por supuesto, la curiosidad de cómo se hace la metodología, para que no vayan a pensar que es un estudio observacional, muy, obviamente sin las implicaciones que esto trae, tanto técnicas como legales, y éticas, y realmente un estudio experimental. Ahora, los estudios experimentales están dentro de los estudios que evaluamos intervenciones. Nosotros podemos evaluar intervenciones también, no necesariamente a través de una experimentación y una asignación intencional deliberada de la intervención, sino que sencillamente observando el fenómeno, como un antes y después, ¿no? Ya estos no serían estudios experimentales, o lo que llaman los estudios cuasi experimentales, que en ocasiones tenemos que recurrir a ellos, obviamente porque no existe. No podemos a veces hacer experimentación, es decir, no podemos asignar deliberadamente una intervención por razones éticas y razones legales también, y sencillamente lo llamamos cuasi experimentales, donde existe la intervención, que se ha diseñado, pero no hay asignación aleatoria, escuchen bien la palabra aleatoria, lo vamos a ver más adelante, sobre esta intervención, y eso se llama cuasi experimental. Es muy frecuente en los estudios de cualquier fenómeno social, a veces, ¿no? De las ciencias sociales, como lo hemos visto, y por cierto, hay otros estudios que los voy a mencionar más adelante. En el fondo, cuando hablemos de ensayo clínico, lo que quiero decir que está dentro de un estudio experimental. Un estudio experimental, un estudio de intervención, fíjense, que se está realizando básicamente, para evaluar, y ya aquí vamos a hablar de lo que se va a evaluar de este estudio experimental en seres humanos, cuando se hace en seres humanos, obviamente que se llama clínico el ensayo, pero cuando hablamos de ensayo, todo el mundo entiende que es el ensayo clínico, Entonces, ensayo clínico es un estudio de intervención, es un estudio experimental en seres humanos, Y ese es el ensayo clínico. Fíjense que se separa, y desde el punto de vista de inglés, hablamos de trial, y no hablamos de study, Es completamente diferente. Nadie dice clinic study, no. Uno habla de trial, Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de ensayo clínico para diferenciarlo de los estudios, que existen, que pueden ser observacionales. Y se hablan varias perspectivas, varios conceptos. Uno desde el punto de vista epidemiológico, donde se hace mucho énfasis en el área de los medicamentos, porque los ensayos clínicos no necesariamente evalúan siempre medicamentos. Los ensayos clínicos, lo que hacemos con seres humanos, obviamente, para ver intervenciones de algunas pruebas diagnósticas y no solamente terapéuticas, Toda intervención diagnóstico-terapéutica que se refiere a la clínica, tiene que ser evaluada, y en ocasiones, no siempre son medicamentos, en el caso de las terapéuticas. Pero desde el punto de vista del tema que nos está llevando en el área de la farmacología, es cuando nosotros hacemos una intervención para evaluar, en este caso, la eficacia, y la tolerabilidad de los fármacos, Muchos dicen que cuando hablamos de ensayo clínico sencillamente lo restringen y decir que un ensayo clínico es aquel estudio que debe ser controlado, aleatorizado y a doble ciego, pero lo vamos a definir más adelante, También existe un criterio legal, ¿no? De definir el ensayo clínico. Fíjense cómo está contemplado en la ley de medicamentos allá en Venezuela, que surgió en el año 2000, donde el ensayo clínico es toda evaluación experimental, todo estudio de intervención experimental de una sustancia o un medicamento por medio de su administración o aplicación, y tiene que ser en seres humanos para que se llame ensayo clínico, Intervención, experimentación de un medicamento por medio de su administración o aplicación en un ser humano. Obviamente para evaluar, y tiene varios fines, ya saben, en este caso para conocer un poco más sobre el medicamento, sus efectos farmacodinámicos, y por supuesto la farmacocinética, la farmacodinámica, todo lo que tiene que ver con absorción, distribución, metabolismo y excreción. Como lo había mencionado, la eficacia, ya sea desde el punto de vista de indicación terapéutica, como profilaxis o diagnóstica, y por supuesto la parte de la seguridad, en este caso también de conocer las reacciones adversas y las interacciones, Y como les había comentado anteriormente, que ya había hablado un poco de la historia de los ensayos clínicos, les recuerdo que sí existían algunos esbozos, vamos a hablar de ensayo. Ya les decíamos que la investigación era secundaria y era per accident, nunca era directamente, pero en ocasiones habían algunos autores, obviamente, que trataban de sistematizar, y lo hacían de esta forma, no en el sentido de un ensayo. Podríamos hablar de una intervención cuasi experimental, porque
en esta forma a veces no era desde el punto de vista aleatorizado o a través de observaciones. Y ahí aparecen algunos esbozos, fíjense, en el año 562 a.C., está registrado en el libro de Daniel, para que lo revisen, en la Biblia, donde el rey de Babilonia sencillamente ordenó para ver las mejores condiciones del personal que él tenía a su cargo, de que solo comieran carne y beber solo vino. Y fíjense, y cuando dio esta instrucción, algunas personas no lo obedecieron, es como las vacunas, yo indico ahorita una vacuna para el COVID, y otros no obedecieron. ¿Y qué hicieron? Evaluaron al final, algunos días después, 2 semanas después, y se dieron que todos tenían buena condición física. ¿Y qué decidió el rey? Por favor, todos pueden comer legumbres, pero también pueden, algún grupo que no quiera carne y vino, puede comer legumbres. Esa fue la decisión que se hizo porque había unos grupos. También tenemos, por supuesto, a Avicena. Todos a veces escuchamos a Hipócrates, pero también es interesante revisar a Avicena en su Canon de la Medicina, donde él establece algunos remedios, obviamente, y dice que siempre cuando estamos evaluando los remedios, en este caso, en enfermedades sin complicaciones, siempre deberíamos estar estudiando 2 casos de tipo contrario. ¿Para qué? Para evaluar mejor este remedio y, por supuesto, evaluar y poder reproducir el efecto que se estaba haciendo. Ya en el año 1537, un estudiante de barbería, cirujano, así lo llaman, el barbero que se hizo cirujano, pero realmente se denominaba en ese tiempo de esta forma, que era Paré, ¿ok? Y fue al campo de batalla que existía, y cuando estaba en el campo de batalla, lamentablemente se acabó el aceite, ¿ok? Derivado del petróleo que estaban utilizando para hacer las curaciones de las heridas, ¿ok? De las personas, obviamente, que estaban ahí en la batalla, y se tuvo que él mismo hizo un preparado, ¿ok? Con yemas de huevo, aceite de rosa y trementina, y se lo colocó, y se dio cuenta que este tipo de intervención era mucho más efectivo que estar echando el aceite, que eso, una reacción inflamatoria, y terminaban muriendo las personas, ¿ok? Estos son otros esbozos. Más adelante, el clásico que todo el mundo ha conocido, que obviamente con el estudio, el ensayo clínico de Links, ¿ok? De James Lin, en el ensayo sobre el escorbuto, ¿ok? Donde ya realiza un control, pero lo importante que en esta época, ¿ok? Ya estamos hablando de la edad moderna, es que lo sistematizó. Lo sistematiza y lo describe en su gran tratado del escorbuto. Había muchas, obviamente, intervenciones que describía ahí, pero dentro de esa, una que él, cuando hace este estudio dándole limón, naranja, es decir, vitamina C, a las personas que tenían síntomas de escorbuto, sencillamente los marineros vio que mejoraban versus el que no se les daba. Y eso obviamente es lo que a él, a pesar de que hubo muchos detractores en esa época, lo llevó al reconocimiento más adelante, y es uno de los médicos más, obviamente, en la parte naval, más reconocido, ¿ok? Y que, por supuesto, en toda la ciencia. Y luego, más adelante, empezaron a existir algunos ya estudios que cada vez lo han ido mejorando para darle mayor objetividad en base a lo que estaba diciendo, de que con incorporación sencillamente de algunas otras ciencias, como tiene que ver con la estadística, con la probabilidad, con la incertidumbre, y tratar de ser bien objetivo en los resultados, sobre donde empezaron a hacer estudios ya controlados, y, por supuesto, estudios aleatorizados, como cuando se hizo con la patulina para el resfriado y con la streptomicina para la tuberculosis, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ir desarrollando estos conceptos que tienen que ver con los factores de clasificación de los ensayos clínicos, ¿ok? Donde vamos a ir revisando cada uno, ¿ok? De estos temas. Hay unos que son muy obvios, muy fáciles, ¿ok? Que no vamos a extendernos un poco, ¿ok? De todo tipos de factores de clasificación que existe. Uno de ellos, y el primer lugar, es el del lugar de realización. Y los ensayos clínicos, sencillamente los estudios intervencionales que se realizan en seres humanos, pueden ser en un solo centro o en varios centros, y sencillamente se denomina unicéntrico cuando es en un solo centro, y multicéntrico cuando participan varios, haciendo la salvedad que los estudios obviamente multicéntricos son bastante complejos, porque recuerden que una de las cosas que nosotros cuando hacemos investigación es la parte de la reproducibilidad y la sistematización de lo que estamos realizando, y llevar esos controles para que todo sea y se obtengan los mismos productos y se desarrolle de igual manera,
en diferentes contextos, a veces no hablemos solamente multicéntrico en una sola región, un solo país, sino que pueden ser en varios países. Imagínense lo complejo de acuerdo a las realidades, desde el punto de vista estructural, de culturas, obviamente, que pueden existir y disponibilidad de otros recursos para llevar a cabo esto y se debe dar garantía de esto. Pero lo importante es que cuando se desarrollan así multicéntricos, la validez externa es bastante potente, ¿ok? La estimación, lo que podemos inferir porque se ha hecho en varios sitios, ¿ok? Aunque estaba todo muy bien controlado, pero con estas variables tiene mucho valor. En relación, tenemos también, cuando evaluamos los ensayos clínicos por el número de participantes, lo vamos a ver, ¿ok? Aspectos de la intervención, que a veces sencillamente hablamos de ensayos explicativos y pragmáticos. De acuerdo al objetivo, fíjense, nosotros podemos hacer un ensayo clínico donde el objetivo final es conocer un poco más del medicamento y su exposición con el ser humano, su biodisponibilidad, también de ir ajustando las dosis, viendo las dosis respuesta o la concentración respuesta que hay, o más adelante, estos primeros, lo que he mencionado, son sobre todo para estudios de fase 1, desarrollo de fase 1, como lo vamos a mencionar, o aquellos que ya más adelante, cuando ya queremos evaluar equivalencia, ¿ok? Equivalencias terapéuticas y estudios de superioridad, diría yo, y no inferioridad. Y por supuesto, el objetivo final de los ensayos clínicos siempre es buscar la eficacia, ¿ok? La seguridad de este medicamento, pero fíjense que antes de nosotros lograr la eficacia o la seguridad, a veces tenemos que pasar previamente por estos estudios que he mencionado anteriormente, de biodisponibilidad, de búsqueda de dosis, concentración-respuesta, ¿ok? Y una vez que tenemos esto, entonces a veces también hacemos estudios directamente para evaluar la superioridad o no inferioridad, cuando ya hay un medicamento que consideramos que deben tener el mismo efecto, sencillamente, pero para que se pueda comercializar. Dentro del control están los controlados y no controlados. Dentro de los aleatorizados o randomizados, ¿ok? Como se están asignando, existen lo que no existe ningún método de aleatorización, lo dejamos, y aquellos que pueden ser cuasi aleatorios, es decir, no probabilísticos, sencillamente decir que todos los que van a estar participando en este grupo es aquello que termine la cédula en número par, y aquellos que no terminen vamos a ponerlo en otro grupo, ¿ok? O son los que llegan lunes, miércoles y viernes, y de esta forma, fíjense, se llama cuasi aleatorio, ¿no? Y eso no, obviamente, da sus sesgos, ¿no? A la hora no solamente de la selección, sino también en la estimación del resultado que vamos a tener. Y por supuesto, las aleatorizaciones, ya con métodos, antes lo hacíamos manual, luego han surgido métodos automatizados que pueden ser de diversas formas, desde lo más simple, restrictivo, hasta por supuesto estratificado. Con respecto al otro factor, que es el enmascaramiento, ¿ok? O el ciego, bueno, sencillamente un estudio puede ser abierto o sencillamente puede ser enmascarado y ciego. Cuando hablamos de abierto, es que todos conocen la intervención, tanto el investigador como el paciente, el participante y el evaluador. Y en este caso, cuando es ciego o enmascarado, uno lo llama más cerrado, y esto puede ser sencillamente que sea solamente ciego hacia el paciente, un simple ciego, ya sea el paciente o el que está haciendo la investigación, o hasta el que está evaluando, y cortando los tres, el triple ciego. De acuerdo a la exposición, lo que uno llama el diseño, que a veces lo llaman el diseño solamente, la intervención, el tipo de ensayo puede ser paralelo, como es casi el 80% de los estudios que ustedes vamos a conseguir. Está el factorial y el cruzado, como lo vamos a ver. Y por último, ya lo habíamos hablado en farmacología clínica, y por eso lo dejo de último, tiene que ver con las fases del desarrollo clínico o la historia, ¿no? El desarrollo del medicamento, que va desde la fase 1 a la fase 2, 3 y 4. Veamos cada uno en una forma breve para que avance. Según el número de participantes, como les había dicho, fíjense, están los ensayos que con una sola persona de tamaño fijo, con una, vamos a decir, una muestra, puede ser ensayos secuenciales, es decir, que se van incorporando personas, ¿ok? Para hasta ver el efecto que se va demostrando, y están los mega ensayos. El tamaño fijo es lo que vemos más frecuentemente, donde de una población, donde hay unos criterios de selección, con unos criterios de inclusión y exclusión, se determina en una forma probabilística, y tiene que definirse cómo es el muestreo y el por qué y en base a qué, ¿ok? Fundamentarlo, colocamos un número que es el que sencillamente de participantes que van a estar ahí involucrados, que dependiendo de la prevalencia, la incidencia y el poder que le vamos a dar estadístico al estudio, sencillamente determinamos el tamaño, y eso tiene que estar fundamentado.
Pero quería resaltar en esta lámina sencillamente estos estudios de fase ensayo número 1, que a veces nos ayudan a tomar decisiones. Esto, fíjense, nació por ahí sobre todo tuvo mucho auge desde la Universidad de McMaster en Canadá, ¿ok? Donde establecieron las bases metodológicas para darle fuerza sencillamente desde el punto de vista metodológico a los ensayos con número 1, ¿ok? Con una sola persona. ¿Y en base a qué? A que sencillamente que se podía, en una forma probabilística y desde el punto de vista de hasta aleatorizar o un cegamiento, evaluar la efectividad de un tratamiento para ese solo paciente. ¿Por qué? Son pacientes con una enfermedad rara o una enfermedad sencillamente compleja que tiene comorbilidades, ¿ok? O que a veces tienen varias terapias. Y esto obviamente existen ya, como lo vamos a ver más adelante, protocolos que se han diseñado, si bien el protocolo para los ensayos clínicos que es de Spirit, ya vamos a ver más adelante qué es Spirit, que se llama STEM, sirve para hacer el diseño del protocolo. Y así como nosotros también tenemos algunas herramientas para hacer la evaluación de un ensayo clínico como es la declaración de Consol, ¿ok? Existe la de SENS, que sirve también para hacer la evaluación y si cumple o no tiene criterios de calidad un ensayo de 1, ¿ok? Es decir, yo agarro un paciente que tiene asma, por el ejemplo que ponía McMaster, que agarró un paciente muy complicado donde le querían dar un medicamento, de repente X, y ese medicamento se lo daban a la persona sin saber que se la estaban dando, y luego sencillamente no se la daban, le daban otra, o lo dejaban un tiempo de lavado y después volvían a evaluar. Y se daban cuenta realmente a través de una aleatorización de cómo iban haciendo la intervención en el mismo individuo y por supuesto con un cegamiento en el mismo individuo, en el investigador, ver la efectividad o no de ese medicamento y ya sabíamos cuál es la mejor terapia más efectiva para ese paciente en particular, ¿ok? Así que los invito porque esto está tomando otra vez mucha fuerza, tuvo mucha, prácticamente después que surgió hace unos años, hace unos 10, 15 años, el año pasado, cuando la Escuela McMaster lo resaltó, bueno, el grupo se vino abajo, muchos investigadores no quisieron seguirlo haciendo y se ha venido retomando, por cierto, desde Europa y del Reino Unido. Los otros tipos de ensayos que estamos hablando son los ensayos explicativos y los estudios pragmáticos, ¿ok? Ya que habían sido mencionados desde hace mucho tiempo como tipos de ensayo y para ir resumiendo, los estudios explicativos básicamente lo que buscan es eso, a dar conocimiento científico y explicaciones biológicas, no van mucho más allá de esto, ¿ok? Siempre, y como buscan es básicamente conocimiento, están más en el área biomédica y biológica, ¿no? Para ver esto y por supuesto hacer explicativo, nosotros podemos tener mayor control de los factores que estamos evaluando y menos errores, ¿no? Sobre todo los errores tipo 1 y los errores tipo 2, ¿no? Que existen, que recuerden esos errores alfa, beta, los errores 1, recordar que es aquello cuando nosotros una hipótesis sencillamente es el falso positivo, de verdadero y le decimos que es falsa, o el error tipo 2, sencillamente todo lo contrario, ¿ok? Y por supuesto, a diferencia de los ensayos pragmáticos que tienen esto que es mucho más frecuente donde podamos conseguir errores, ¿ok? Y de qué, siguiendo hablando para explicar un poco, podamos entender lo que es el estudio explicativo y pragmático, recordar los conceptos que habíamos hablado de eficacia, de efectividad y de eficiencia. Eficacia, les recuerdo nuevamente, es todo aquel efecto que se obtiene en una condición controlada, ¿ok? Que es lo ideal, ¿ok? Yo tengo todo controlado y voy a obtener un objetivo y un efecto. Pero la efectividad es cuando se obtiene sencillamente en condiciones habituales, ¿ok? En el mundo real. Y eficiencia cuando esa efectividad lo obtengo a un menor costo. Muchos de nosotros utilizamos a veces indistintamente la palabra eficacia y efectividad. De repente yo les puedo decir a ustedes, yo voy a evaluar la efectividad de un antibiótico para la infección por estreptococo. Y resulta ser que cuando estoy hablando de efectividad, digo que el estreptococo y sencillamente veo que estás en una cápsula de Petri, una cápsula de sangre, donde está el estreptococo, y yo coloco el betalactámico, el anillo, el disco, y ver cómo actúo o no. Y sencillamente ya no estamos hablando de efectividad, porque esto no es una condición real, ¿ok? Estamos hablando de control, de eficacia.
Es más, lo puedo hacer en un ser humano y en ese ser humano, fíjense, donde yo tengo controladas ciertas variables, ciertos tipos de pacientes que no tengan ciertas características, algunas comorbilidades, donde yo voy a dar garantía de que cumple el tratamiento en los momentos adecuados, donde voy a estar evaluando algunos otros factores que tienen que ver obviamente con unas comorbilidades o otros tratamientos que reciba. Y todas esas variables que yo estoy controlando, al final no estoy evaluando la efectividad de este medicamento, este beta-lactámico, estoy evaluando la eficacia. ¿Qué pasa? La efectividad es cuando yo coloco el antibiótico en el mundo real, en mi práctica habitual, y ver cuál realmente era la efectividad y se lograba el objetivo terapéutico de controlar la infección por este estreptococo, en este caso de ejemplo. ¿Ok? Eso sería realmente efectividad. Entonces, los estudios explicativos, eficacia. Los estudios pragmáticos, efectividad. Y así que es la mejor forma de resumirlo, ¿ok? Y hay que ser bien claro que muchos de nosotros, los clínicos, a veces nos gustan más los ensayos clínicos pragmáticos porque realmente son variables para la situación clínica que estamos acostumbrados en forma habitual y no bajo un laboratorio, llamamos un laboratorio bajo un ensayo clínico controlado, a eso me estoy refiriendo, ¿ok? Y fíjense que para también entender un poco todos los ensayos clínicos que están en fase de pre-comercialización, recuerden, 1, 2, 3, básicamente son explicativos. Y todos los estudios post-comercialización son pragmáticos. Entre ellos hay todo un continuo. El explicativo, buscas eso sencillamente y hacemos estudios, ya sea comparándolo con placebo, con medicaciones estándar, todo muy homogéneo, sin otros controles, ¿ok? Y todo muy adherido para hacer el seguimiento de la persona. Y por supuesto tienen, ya le digo, tienen menos errores, y eso da mucho poder al estudio y por supuesto con una gran validez interna. Y en cambio los estudios pragmáticos tienen mayor validez externa porque sencillamente aquí, si bien lo podemos estar comparando sobre todo frente a las medicaciones estándares que existen en este caso, ¿ok? También la población es muy heterogénea y muy poco seleccionada, ¿ok? Y a veces los protocolos son muy escuetos y donde el valor que tienen son los consentimientos en este caso, ¿ok? Y no controlamos otros factores. Pero hay un detalle con los ensayos clínicos pragmáticos que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Y es el surgimiento que está teniendo cada vez más y con el énfasis de que nos encanta hacer estudios pragmáticos y obviamente y las instituciones que se encargan de, sobre todo para ventas de medicamentos, les interesa que son estos estudios de siembra y de marketing, ¿ok? Si bien estos estudios de marketing de siembra, desde el punto de vista no son ilegales, obviamente sí, tienen un gran juicio ético, obviamente, porque el objetivo final, sencillamente, hasta qué punto es evaluar la efectividad de un medicamento si no es el efecto de ventas, ¿ok? Y de marketing. A veces se disfrazan, obviamente que quieren evaluar efectividad, ya existen terapias y estándares, obviamente, garantizados para esta patología, ¿ok? Este objetivo que estamos queriendo nosotros lograr, controlar, y lo que se busca es a posicionar o a sembrar en el mercado algo. Entonces, uno, obviamente, como el profesor Kessler de la FDA, nos dice, nos da unas señales de cómo nosotros identificar, y que estos son ensayos básicamente cuando uno dice, bueno, investigar, imagínense el paracetamol en este momento para el COVID, y yo saco como laboratorio un nuevo paracetamol fit, ok, y quiero revisarlo. Yo digo, bueno, ¿cuántos paracetamol tenemos? ¿Y por qué se está haciendo esto? Y sencillamente es abierto, no hay ningún control, no hay ningún placebo, ¿ok? Busco algún infectólogo muy conocido, ¿ok? Que prescriba, ¿ok? O algún pediatra, algún internista, un médico general, y le digo que por favor vamos a hacer este estudio, lo llamo investigador y todo, ¿no? Le doy el diseño para que por favor, y que, bueno, hable con toda la comunidad de colegas para que todo paciente que tenga fiebre por COVID le den ahora qué sé yo, en este caso el paracetamol B, que es muy bueno para esto. Y sencillamente uno ve que hasta los viajes y los pagos y los paseos que se realizan es proporcionado para su contribución a la ciencia y lo que está relacionando, ¿ok? Y todos sabemos obviamente que eso sale de la venta y de lo que va a pagar el último, que es el consumidor, en el precio del medicamento, ¿ok? Y hasta a veces dan muchas muestras médicas y reparten muestras médicas, ¿ok? Y aquí viene todo un análisis de lo que son las muestras médicas, que no voy a tocar el tema, obviamente, desde el punto de vista ético, ¿ok? Así que, ojo con esto. Hay ejemplos, y los ejemplos clásicos traje porque le pudiera haber traído otros que
Obviamente uno dentro de los comités de ética, en mi paso ya por el instituto, uno va revisando y ni se diga en las instituciones de la cantidad de estudios de siembra que uno detecta. Y estos son muy significativos, como el estudio que se hizo sobre la relación entre BIOG y naproxen, y por supuesto el estudio este con el Neurontin. ¿Ok? Siguiendo con la clasificación y los factores de clasificación, aquí vamos a tocar ahora según el objetivo. Uno es cuando yo quiero determinar la biodisponibilidad de un medicamento, en este caso para evaluar la concentración del fármaco que alcanza la circulación o básicamente a donde va a hacer el efecto, ¿no? Estos se llaman estudios biodisponibilidad. Recordar que es muy importante el concepto de biodisponibilidad porque nos lleva a otro concepto que es el de la bioequivalencia y se refiere que cuando un medicamento, ambos medicamentos que estoy evaluando, hay biodisponibilidad similar, sencillamente van a ser bioequivalentes. Entonces la bioequivalencia, como determina la FDA, es que no hay diferencias apreciables en la cantidad y la velocidad con que este principio o esta fracción activa sencillamente va a llegar al sitio de acción del fármaco. ¿Ok? Y asumimos en muchas partes, ¿ok?, de que comparte el equivalente terapéutico. Fíjense, la bioequivalencia comparte el equivalente terapéutico. Y por supuesto el efecto clínico que deseamos, pero también debemos considerar que a veces para el equivalente terapéutico no solamente tenemos que tener los estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia, sino también evaluar hasta las prácticas de manufactura del medicamento y sencillamente el registro que ha tenido el medicamento. ¿Ok? Aunque haya biodisponibilidad, bioequivalencia, por eso algunos hablan de bioequivalencia in vitro, ¿ok? Y no en vivo porque faltarían otros detalles, pero podemos suponer de que estos estudios de bioequivalencia pueden garantizar un equivalente terapéutico, ¿ok? Que no es lo mismo. A veces los estudios de equivalencia lo que hacen es eso, para ver si hay diferencia entre los tratamientos y evidenciar que el nuevo tratamiento es similar al actual. Y lo que se hace es básicamente, como pueden ver en el dibujo que está inferior, donde se establece desde el punto de vista estadístico un margen, vamos a hablar de un margen delta, ¿ok? Un delta positivo y 2, yo lo puedo llamar aquí 1 positivo y 2, y coloco varios medicamentos para ver dónde puedo evaluar el efecto. Y fíjense que digo que el efecto tiene que estar en un rango de +1 a -1, ¿ok? Hay algunos, y eso hay una lista, obviamente, de algunos medicamentos que se establecen hasta los márgenes, y hay que ser cuidadoso con esto porque por lo menos un medicamento para convulsiones, para epilepsia, o medicamentos como los anticoagulantes, recuerdo la warfarina, los márgenes son muy estrechos y no es fácil a veces conseguir esa bioequivalencia, ¿ok? Pero en este ejemplo, fíjense, va de 1 a +1 y podemos ver que aquellos que están en el centro pueden ser equivalentes. Pero fíjense que cuando ya su intervalo de confianza, que son los extremos de las rayitas negras que tenemos en cada uno, uno tiene algunas dudas, ¿no? Sin duda alguna, el medicamento A y el medicamento F no son equivalentes, están fuera del rango de -1 y +1. Pero cuando estamos aquí en el centro nos cabe duda, pero fíjense, y como caben dudas, no se pueden concluir porque dentro de sus límites de confianza hay algunos que están pasando el límite que se había establecido del medicamento. Pero aquí, fíjense, el medicamento C, si está dentro de ese rango, por hablar, y del medicamento D, uno diría, bueno, aunque en uno haya significación estadística y en el otro no, sencillamente podremos hablar de que son equivalentes. Es la forma de estarlo evaluando la bioequivalencia, ¿ok? Y en este mismo orden, vamos a hablar también de los estudios que son de superioridad, que lo que se busca es ver que un medicamento sea mejor que otro, ¿ok? Y habitualmente el otro es un placebo, ¿ok? Y así lo llaman estudio de superioridad, pero cuando uno ve lo compara con el placebo. Y están los estudios de no inferioridad, que lo único que nos busca es establecer que este medicamento no va a ser peor que el otro. Y fíjense, si veamos nuevamente al dibujo que está en la parte inferior, un estudio de no inferioridad puede decir que el medicamento es equivalente o es superior. Es decir, cuando hablamos de superior, fíjense que es un juego estadístico del margen que hemos trazado entre el menos de 1 y el menos. El ejemplo que ponía -1 y +1, y cuando ya pasa -1 dice superior, ¿ok? Desde el punto de vista estadístico, y uno habla de que está en el rango de lo no inferior. Todo lo que esté por debajo, por supuesto, es peor que el que tenemos, y eso es lo que habla de los estudios de no inferioridad, que de esto hay un montón. Cada vez que sale un medicamento, de los que tenemos, obviamente, y a veces son más de lo mismo, los Me Too, es decir, que tienen las mismas
característica, se hace un estudio para sencillamente demostrar que ese medicamento también se puede usar y hasta se puede sustituir, se puede intercambiar. ¿Ok? Es intercambiable, que es donde está el rango básicamente de mucho genérico. Y aquí quiero resaltar lo que es el equivalente terapéutico, ¿ok? Un medicamento equivalente terapéutico, que es aquel que, como les decía, cumple con el registro sanitario, obviamente, y tiene todo el proceso de manufactura validado, ya le digo, y ha presentado el estudio, ¿no?, de biodisponibilidad comparativa. Importante lo que llamaba yo la bioequivalencia in vivo, ¿ok? In vitro, perdón, ¿ok? Para que hablemos de un equivalente terapéutico que puede ser intercambiable, ¿ok? Desde el punto de vista de equivalencia farmacéutica como una alternativa farmacéutica, y es donde está el grupo que lo llamamos los medicamentos genéricos, ¿ok? Y para eso hay que ser muy cuidadoso también de revisar el grado de evidencia y el diseño que ha tenido el estudio. No es lo mismo que yo evalúe directamente a un estudio de equivalencia a que a un estudio de no inferioridad, versus a que cuando yo estoy comparando y de repente dentro de los resultados, como cuando surgen a veces subgrupos, consigo secundariamente un análisis de que este medicamento podía ser un poquito superior al otro, no era inferior al otro. Cosas que recuerden que yo cuando estoy teniendo resultados en una investigación clínica, okay, un ensayo clínico, debo trazar un objetivo y ese objetivo evaluar ese resultado. Si yo consigo algunos beneficios, tendría que después dirigirme hacia allá y diseñar un estudio particular para ver si ese beneficio realmente era real y reproducir. No que lo obtuve secundariamente cuando el objetivo mío era uno y yo conseguí algo diferente. Esto es hay que tener mucho cuidado porque el peso y la estimación que se tiene cuando yo hago análisis de subgrupo y decir, bueno, esta población fue más favorecida y el medicamento tiene un efecto favorable y hace un spinning, es decir, exageran un poco las conclusiones, yo diría, bueno, lo que estoy entendiendo de que este grupo que salió favorecido, de este grupo etario o de esta patología dentro de todo lo que evaluaron, va a necesitar que se evalúe en otro diseño para evaluar esto. Por eso es que los ensayos tienen que ser directos preferiblemente para que tengan mayor evidencia y podamos considerarlo. ¿Ok? Siguiendo con los factores de clasificación, bueno, vamos a hablar del estudio no controlado, que es sencillamente fácil. El no controlado es que no tiene un control, es decir, que no reciben la intervención. Y estos básicamente se ven en los estudios al inicio, cuando yo quiero evaluar un medicamento, sus propiedades farmacocinéticas, su dosis, efectos secundarios, ¿ok? Y sencillamente la estimación del efecto que se mide va a ser mayor que lo controlado en ese sentido, ¿no? Por la debilidad que se tiene, ¿no? Cuando se mide. Y por supuesto con menor validez también, ¿ok? Como un estudio antes y después. Y los ensayos controlados, como se llama, hay un grupo control, por eso se llaman también estudios comparativos, básicamente, y esa comparación la puedo hacer ya sea con un placebo, en este caso, la puedo hacer que no dé nada, ¿ok? Cuando digo el placebo, que a mí me dan una tableta con la misma característica que le están dando al otro. Entonces uno dice, bueno, esto sencillamente está teniendo el placebo y no se sabe. Si es una vacuna, una inyección, le colocan a uno una vacuna, pero el principio obviamente puede ser agüita destilada, no tiene nada que tenga el principio activo. Y está el control sin tratamiento, que bueno, no hay nada, pero ya que hay mucho potencial, porque si uno ve que a alguien no le está dando algo y al otro sí, es difícil, ¿no? Y obviamente puede tener algunos sesgos y por supuesto, ¿no? Donde las expectativas tanto del paciente como del investigador pueden actuar aquí o a la regresión a la media y en este caso hasta la misma historia de la enfermedad. A veces se compara con un tratamiento activo estándar o con una exigencia ética, ¿okay? Aunque eso ha ido cambiando de acuerdo a las legislaciones de muchos países, de algunas asociaciones internacionales en relación a la exigencia o no del placebo, ¿okay? Aunque existe una terapia estándar, o para comparación de dosis. ¿Sí? Sencillamente yo quiero ver si la dosis ya de 10, de 20 o de 50 miligramos es la más adecuada, o cuando existen algunos que son controles históricos, imagínense, es decir, de lo que sucedió hace años en la pandemia y lo que yo hago ahora. Entonces yo hago un ensayo controlando históricamente eso. Imagínate lo que eso significaría y los sesgos que pueden haber, pero también a veces tenemos que recurrir a esto porque no hay otra forma de tener el control, ¿ok? No es de mejorar lo que estoy hablando en un sentido de descalificar esos estudios, sino que si se puede hacer en una forma diferente, se hace. Pero si yo por facilitar lo hago de esta forma, obviamente el poder y la información que nos puede dar es menor porque ya estaremos en algo hasta no experimental. ¿Ok?
Con respecto al factor de clasificación de aleatorización, se refiere a la asignación, es lo que llaman la randomización, que es una asignación que va a haber al azar en varias unidades de investigación de uno o dos o más tratamientos, ¿ok? Lo que se busca es equilibrar básicamente las diferencias que pueden existir y que deben existir siempre entre los grupos que vamos a estar trabajando, ¿ok? Existen asignaciones no probabilísticas, obviamente, y lo ideal sería que a veces son por conveniencia, pero no aseguran ningún equilibrio y por supuesto aquí el poder que tiene, la validez que puede tener el estudio baja, ¿ok? Y nos va a ayudar en la medida que nosotros asignemos un control y hagamos una buena aleatorización, los resultados de que vamos a tener el efecto van a ser obviamente con mayor validez estadística que cualquier otro. Cuando un estudio no lo aleatorizamos, lo llamamos estudios de cuasi experimental, como le decía yo, lo que puede suceder en las ciencias sociales anteriormente. ¿Qué métodos existen de aleatorización? Bueno, está el método simple, que es el método básicamente con las tablas de aleatorio manual. Recuerdo cuando estudiaba medicina, mi profesor de estadística, que en paz descanse, nos daba aquellas tablas, famosas tablas, donde teníamos que sencillamente hacer aleatorización. Ahorita hay programas y software automatizados que los invito a que la utilicen para cualquier método de aleatorización. Yo aprendí a hacerla hasta en Excel, imagínate antes que salieran los programas estadísticos que tenemos, que cada vez son mejores, ¿ok? Para hacer estas aleatorizaciones. Están cuando nosotros queremos que exista un buen balance entre dos grupos y sean bastante balanceados, porque el simple no ocurre, entonces lo hacemos por bloques y restringimos. Entonces escogemos cuántos bloques, 5, 6 bloques, 2 bloques, y después lo que hacemos con el simple lo llevamos aquí, pero al separar los bloques para que se vayan asignando a cada brazo y sepamos de repente que tienen un número equitativo, el grupo A y el grupo B. Yo digo, bueno, yo voy a formar dos grupos y sencillamente lo puedo buscar en bloques. La estratificada es cuando ya conocemos la localización de que quiero tener un control de algunas variables, algunos factores obviamente que pueden incidir en los resultados, ya sea del sexo, de la misma edad, de la condición social. Entonces, a priori, obviamente, las voy a considerar para cuando la vaya a asignar, ya yo tengo una distribución homogénea de todo lo que estoy aleatorizando en ese momento, ¿ok? Que es muy importante. Y por supuesto, existen otras que son menos, que se usan menos, que es por grupos, aquellas que son dinámicas o adaptativas de los tratamientos, ¿ok? Aquí les muestro el ejemplo de famosa tabla que la conseguí por ahí, que todavía, verá que a uno le da prurito cuando veía estas tablas en las pruebas, ¿ok? De estadística que realizamos. Y aquí está, fíjense, el ejemplo que le colocaba yo de los bloques que uno puede ir realizando y sencillamente va haciendo una selección. Yo aquí se lo muestro en un dibujito, pero les repito que todas estas cosas se pueden hacer perfectamente en un programa estadístico, ¿ok? El otro factor es el enmascaramiento, el cegamiento, como les decía, y es sencillamente es la condición donde para guardar la mayor objetividad no se tiene conocimiento de la intervención que se va a realizar. Y en este caso, no solamente cuando se asigna durante el curso y por supuesto de todo lo que se hace el seguimiento hasta llegar a un momento que, bueno, es que cuando uno levanta el ciego o destapa el ciego, a no ser que haya exista algunas cosas que podemos hacer, ¿no? Y buscando a qué dar mucha objetividad para eliminar obviamente esos sesgos y esos prejuicios que pueden existir por parte del investigador o también por parte del paciente y hasta del que está evaluando, ¿ok? Entonces, lo ideal sería utilizar estudios ciegos, pero hay condiciones que a veces no las puedo hacer. Imagínense, yo voy a evaluar una intervención, una cirugía, obvio, ¿no? Que vamos a saber a quién le hice la cirugía, a quién no la hice. Hay un estudio interesante, sobre todo ahorita acaba de salir publicado un ensayo que hicieron donde el paciente, en este caso el ciego, lo sometían a una cirugía, pero lo que le estaban poniendo, le daban su anestesia, pero no le hacían nada en la rodilla para evaluar las artroscopías en rodilla para osteoartritis y pensaba que lo habían operado y al otro sí lo operaban. Obviamente él tenía el conocimiento de esto, el investigador sí, los resultados es que sencillamente como que no hay mucha significancia en hacer estos procedimientos para algunas condiciones específicas en la población que fue sometida con estos criterios particulares de artroscopía en rodillas. Pero fíjense hasta dónde podemos llegar. Y así que, ¿por qué? Porque ya puede haber un efecto placebo, el hecho de ir a pabellón y solamente le manipulan la rodilla. Y los pacientes a veces mejoraban y uno decía, bueno, pero realmente esto se ha demostrado en un ensayo y podemos llegar hasta ese nivel, fíjense, de hacer un cegamiento en este tipo, ¿no? Aquí sería difícil poner ciego al cirujano, ¿ok? Y cuando ya hasta el mismo evaluador que debería hacer lo que
no se sabe lo que está sucediendo, como pasa en muchos estudios donde el investigador va recogiendo datos, los va enviando el paciente y el mismo evaluador no sabe lo que está, a quién tenía asignado, y es después que hace todo el análisis y dice, ah, mira, el grupo A es que recibió la intervención y el grupo B no. Eso sería hasta lo ideal, tener hasta un triple ciego. Aquí les muestro, obviamente, lo que estamos hablando, del no ciego, que es abierto, que lo llamamos, y los simples ciegos, doble ciego, triple ciego, de acuerdo a quienes tengan el desconocimiento de la intervención a los que se le estaba realizando. ¿Ok? De acuerdo al modelo de exposición al tratamiento, como les había dicho, de los ensayos clínicos, lo más frecuente es que sean modelos de exposición al tratamiento en forma paralela. Es decir, va a haber un grupo de tratamiento en forma paralela y un grupo de control, pero van a ir siempre paralelamente, ¿ok? Es decir, una vez que yo consigo la población, hago selección, criterios de inclusión y exclusión, sencillamente termino la muestra, a través de una buena técnica, ¿ok? Hago una distribución aleatoria, ¿ok? En un estudio que es controlado, el control va a seguir en una forma paralela al grupo de tratamiento. Y así voy evaluando los variables de resultados hasta tener el resultado final. ¿Ok? Y esto es lo más frecuente que van a ver. Y existen otros, que es el modelo cruzado, donde comienzo nuevamente mi población, mis criterios de selección, inclusión, exclusión, termino una muestra, lo busco de una forma aleatoria quién va a ir al grupo control y el grupo de la variable que estoy estudiando de interés, y después que le doy esa variable, hago la intervención, lo hago como un periodo de lavado, ¿ok? Evalúo los resultados, por supuesto, y le doy la intervención de control. Y al grupo B, fíjense, le doy la intervención de interés. Por eso se llama cruzado, porque este verde, fíjense, pasa para acá, y este rojito, el control, pasa para acá, para arriba. ¿Ok? Entonces cruzo para evaluar realmente y hago nuevamente un corte y vuelvo a evaluar los resultados para darle la asociación que puede existir relacionado con esto. Obviamente, esto cuando quiero estudiar en una forma corta, hacer un mejor análisis, pero recuerden que yo a veces el efecto de la intervención depende del periodo de lavado, puede ser muy largo o puede ser muy corto. Un medicamento puede permanecer en el organismo por mucho tiempo. Y entonces cuando, imagínense, yo le doy y resulta ser que dándole el control, sigo manteniendo la eficacia o la mejoría de lo que estaba evaluando, se debe todavía a un efecto residual de la intervención que yo había realizado. Entonces, tiene algunas desventajas, por supuesto, en relación a este tipo de modelo. Y el modelo factorial es cuando ya, fíjense, los anteriores hablábamos de una variable, vamos a hablar independiente, donde está la intervención, y una variable control. Cuando yo tengo varias variables, independientes, son factoriales. Es decir, que hay muchos factores que yo estoy evaluando simultáneamente. Y esto se hace cuando yo quiero evaluar muchas cosas a la vez, ¿ok? Para obtener y evaluar los resultados. Aquí les pongo un ejemplo, fíjense, cuando estaba viendo algunas indicaciones, de repente para un paciente con anemia, podemos ver que a estos pacientes uno le daban el hierro, pero a otros le daban placebo y a otros le daban otra cosa que se llama el deltaprim. ¿Ok? Y entonces, bueno, sencillamente yo puedo hacer aquí un estudio factorial de las variables que estoy evaluando. Y por último, brevemente, porque ya esto lo habíamos hablado en farmacología clínica, que es el desarrollo de los clínicos de los ensayos, ¿ok? Recordar que existen estudios preclínicos, obviamente, que es todo lo que no hago con seres humanos, ¿ok? Los hago in vitro y puedo hacer también con algunos animales, ya sea, recuerden, roedores, ¿ok? Algunos hámster, no siempre son hámster, ¿ok? Que utilizamos para evaluar algunas propiedades, y después empezamos con los ensayos ya de fase 1, donde va a ir aumentando el número, ¿ok? de personas que voy involucrando de acuerdo a la fase, y donde al principio básicamente pueden ser voluntarios, pero a veces tenemos que utilizar enfermedades con enfermedades avanzadas, en este caso con pacientes oncológicos, para evaluar sobre todo algunas características biológicas del medicamento, lo que habíamos hablado de biodisponibilidad, de dosis, de concentración, de respuestas, ¿ok? Que vamos a obtener del medicamento para pasar a una fase 2, donde ya queremos evaluar cierto, obviamente ajustar dosis, puede ser de concentraciones, y también evaluar eficacia y seguridad. En estas primeras fases, tanto la anterior como en esta, no necesariamente el estudio tiene que ser controlado, ¿ok? Pero aquí sí involucramos pacientes que están, pueden tener población blanco, ¿no? Del objetivo que estamos trazando. Y ya el estudio fase 3, que es el estudio que ya después de esto, una vez que se apruebe, se comercializa, y de acuerdo a la autoridad reguladora, ya se pueden hacer obviamente comparando con placebo, con el estándar, ¿ok?
para evaluar obviamente algunas variables clínicas, que eso sería lo ideal, no variables subrogadas, ¿ok? Variables clínicas que sean relevantes, ¿ok? Sobre vida, morir y mortalidad, en este caso, de los pacientes. Y después viene la fase 4, con un estudio de vigilancia, básicamente después de la población, que debemos estar siendo vigil de todas las características, en este caso, de los efectos y los reportes que tienen que haber, y por supuesto, hacer estudios de farmacoepidemiología y farmacoeconomía. Aquí está en otra forma de representación, obviamente, que ya esta lámina se la había presentado anteriormente, para que la visualizaran también de esta forma. Y esta es otra forma de realizarlo también. Bueno, esto es lo que les tenía, chicos, en esta primera sesión. Como les había comentado, ya saben que vamos a tener una segunda parte donde vamos a ir desarrollando los otros aspectos que nos faltan, que ya es ir directamente al core del diseño, de cómo se diseña un ensayo clínico y sobre todo cómo elaborar y los detalles que tenemos que considerar en la elaboración del consentimiento. Para después, en la tercera parte, terminar con la evaluación, no solamente del diseño, sino todo lo que tiene que ver con el protocolo de todo lo que es el ensayo clínico, no solamente el diseño, y por supuesto algunos aspectos éticos que también tenemos que considerar en la evaluación y en el seguimiento de lo que es el estudio. Bueno, que estén muy bien, saludos, nos volvemos a ver.